Lucero de Vivanco es una conocida y reconocida académica, pero ella también escribe ficción. Este año ha publicado su primera novela, titulada Agua, publicada por el sello Cocodrilo Ediciones. Se trata de una novela que gira en torno a una niña apasionada de la natación, pero que se ve envuelta en presiones de la alta competencia. Justamente sobre esta novela conversé con Lucero hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recomendarles la estupenda Librería Sur. Pueden encontrar su local en San Isidro, en Pardo y Aliaga 683. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Lucero de Vivanco, aquí en Letra Capital. Hola Lucero, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu novela Agua, que ha sido publicada por Cocodrilo Ediciones, en una muy bonita edición. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Saludo a ti y para todos quienes se sumen a esta transmisión. Bueno, la novela la he disfrutado realmente y tengo muchas aristas para abordarla. Pero quisiera empezar por algo que para mí es casi siempre una curiosidad, casi una obsesión, que es el origen, digamos, ¿no? Es decir, cómo surge esta novela de esta niña eh, que mucho tiempo después recuerda este pasaje de su vida eh, que ha dejado evidentemente una huella indeleble, ¿no? Su vínculo con la natación, con la disciplina, de alguna manera con la imposición y con unos padres complicados, ¿no? Por decirlo menos. Eh, ¿Cómo surge esa idea? ¿O cómo surge la idea de la novela o a partir de una imagen? ¿Recuerdas ese momento? Bueno, yo creo que como toda novela o texto literario de ficción, siempre se nutre de algunos aspectos como experienciales, autobiográficos. Y yo fui una niña deportista y hasta ahora salgo a trotar por las mañanas, digamos, o sea, como que el deporte siempre ha estado muy presente en mi vida y en la vida de mi familia. Y entonces, a raíz de eso, quise como explorar un poco esas exigencias que hay sobre los cuerpos en general, sobre el cuerpo de una niña en particular, ¿no? Y cómo poder tensionar de alguna manera lo que puede ser una exigencia con resultados, por así decirlo, positivos, épicos, ¿no? De triunfos deportivos, pero también que eso, si se traspasan algunos límites, también puede llegar a ser un poco más inapropiado o fuerte o abusivo o violento. Entonces, como que me pareció interesante pensar que a partir de un punto de partida se podrían explorar dimensiones un poco contradictorias también en un personaje y ya más concretamente de la novela, pues me acuerdo que empecé, o sea, se me ocurrió la primera escena de la novela, que es un padre en una tribuna de un estadio deportivo con un cronómetro en la mano, registrando los tiempos con, digamos, ¿no? Con los que su hija, niña todavía, competía o entrenaba. Y esa escena, de pronto, cuando ya la había redactado un poquito en borrador, había escrito un párrafo al respecto, me di cuenta de lo fuerte que era esa escena, ¿no? En términos así como de una experiencia de vida, qué fuerte que un padre esté controlando a través del tiempo y la eficacia del tiempo el quehacer de una hija, ¿no? Y dije, bueno, este es el inicio de la novela y verdaderamente a partir de aquí voy a empezar a explorar un poco esas escenas, ¿no? Ujú. Eh, bueno, tú en tu vida, digamos, como académica, has abordado temas de violencia política y de memoria, y mientras leía la novela, justamente pensaba en eso, en el sentido de alguna manera, esta novela planteaba o plantea otro tipo de violencia, pero violencia al fin y al cabo, ¿no? Estas exigencias que tú dices
que llega un momento en que pasa el límite de lo permitido. Tan es así que, digamos, sin hacer spoiler, deriva en, digamos, en ciertas secuelas o búsqueda de respuestas de la protagonista a partir de ciertas de la terapia a la que sigue. Pero también justamente el otro tema que me parece interesante es la memoria, ¿no? Porque la novela está planteada a partir de los recuerdos de la protagonista, ¿no? De cuando era niña, cuando era es- adolescente, eh, y también digamos, el presente, o los años de terapia, en fin. eh, digamos, tiene relación un poco esto. Bueno, sí, en ese sentido he hecho trampa, por así decirlo, porque también estudio, o sea, como académica efectivamente, hace años que digamos, me preocupan las cosas, los temas relacionados con la violencia, violencias políticas en general, y con la escritura de memoria, ¿no? En ese sentido, creo que tengo como un conocimiento teórico también que de alguna manera se va colando un poco en la novela, ¿no? Respecto de las violencias, efectivamente creo que hay, digamos, en general las violencias son visibles y están representadas en lo social o en la literatura, pero a mí me parece que, digamos, llamémoslo así como violencia en términos genéricos, la violencia sobre los niños y las niñas es algo que está tal vez subrepresentado o poco representado en la vida cotidiana de todos los días, ¿no? Porque a diferencia de los adultos, de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las personas, digamos, o las víctimas en términos generales, afectadas por distintas y múltiples razones sociales, pues los niños no constituyen, ni las niñas no constituyen nunca un colectivo, un Me Too, ¿no? No salen a la calle, no hay concentraciones, y las instituciones que velan por así decirlo, de alguna manera por la salud mental y la salud física de los niños, muchas veces llegan tarde, ¿no? Cuando los niños ya han sido violentados. Entonces, ese es un tema que a mí lo tengo presente, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde están cuando hay manifestaciones en las calles, en los estallidos sociales que hemos tenido en Chile, en Perú, en los últimos días? Como que ¿dónde está la representación de los niños, la voz de esos niños? Y por otro lado, respecto de las memorias, también, bueno, las memorias no se cuentan de una sola manera, se cuentan de diversas maneras, ¿no? Como cómo se construye el relato de la memoria de una experiencia vivencial más fuerte, más intensa, no necesariamente traumática, pero digamos cuando se salen un poquito de lo cotidiano, vamos a decir, ¿no? Entonces, cómo se escriben las memorias y esa exploración sobre los lenguajes que se utilizan o los modos en que se relata una experiencia de vida del pasado. Sí, también me interesa mucho teóricamente, digamos, es parte de mi investigación y por lo tanto es algo que también me propuse como implementar o explorar yo misma en esta novela también. Ujú. Ahora que hablas digamos, de los niños, la infancia, eh, que como tú dices, no hay colectivos o no se enfoca mucho el tema de la violencia hacia ellos. Es interesante porque, claro, en realidad es bastante importantísimo, ¿no? Porque se suele decir desde la psicología, pues, que los traumas justamente se originan en la infancia, ¿no? Los que te van a despertar años posteriores. Claro, no, por supuesto. Ahí está, ¿no? Mientras más niño uno es, pues más fuerte o más secuelas puede producir. Y sin llegar como a extremos de psicopatología, por así decirlo, pero sí quería ver en esta novela cómo esa exigencia, ¿no? Intensa sobre el cuerpo y el rendimiento de una niña podía también marcar o estructurar, por así decirlo, su personalidad o podría estructurar como su forma de relacionarse con otras personas al interior y al exterior de su familia. Entonces, también eso es algo
que me parece interesante, como que me parece interesante de poner en esa novela es eso, ¿no? O sea, cuánto un cronómetro, una vida de alguna manera infantil, adolescente, marcada por el cronómetro y por las exigencias simbólicas de un cronómetro, puede también establecer ciertos patrones de conducta que uno lleva a lo largo de su vida, lo quiera o no lo quiera, ¿no? Tanto en términos positivos como de disciplina, estructura para trabajar, ¿no? Como de poder establecer ciertos también rutinas positivas de vida, como de ya la exigencia, la autoexigencia que uno puede ponerse sobre sí mismo, que no necesariamente es lo más saludable siempre, en todas las ocasiones, ¿no? Ujú. Después, otra cosa que me llamó la atención es la estructura que está escrita la novela, ¿no? Que me imagino que tiene relación justamente con el tema de la memoria, ¿no? Esta estructura fragmentada, eh, eh, digamos, por ahí una especie de poema, este, fotografías. eh, ¿Cómo decidiste esa estructura? ¿La tenías pensada desde el inicio o apareció en el camino? Mira, la verdad es que la tenía muy desde el inicio. Tal vez era una de las pocas cosas claras, muy claras, que tenía cuando comencé a escribir. Me parecía que el tema que yo quería tratar, que es como esta exigencia, ¿no? Esta vida demandada de una niña por distintos ámbitos, y de recurrir un poco al tema de la memoria, requería como un tratamiento sumamente fino, por así decirlo, en el sentido de que no vaya a sobrar nada, que no falte nada tampoco, que las ideas se expusieran una única vez de manera clara y pasemos a la siguiente idea, o al siguiente afecto o a la siguiente emoción, ¿no? No es solamente racionalidad con lo que uno construye una novela, pero que de alguna manera sí pudiera ser como, yo me imaginaba así como una novela muy limpia en su línea narrativa, ¿no? Y una de las cosas que me permitía hacer eso es trabajar como con algo que yo entendía así como que eran escenas. Para mí, cada capitulito es como una escena, por así decirlo, ¿no? Vamos a esta escena de esta época, de este momento, de este asunto, de este tema. Y entonces que la novela finalmente, cuando uno la termine, con el peso de todas las escenas puestas ahí, ya finalmente pudiera tener como su propia lectura global del texto, ¿no? Una sola, aisladamente, no, pero la suma de todas, sí. Pero además también, bueno, la memoria es así, ¿no? Eso ya lo sé también por teoría, la memoria funciona de esa manera, o sea, buscando sus propias estrategias y sus propios lenguajes para poder describir y para poder armar ese relato del recuerdo, del recuerdo, de la invención, de lo que sea, ¿no? De ser, digamos, como que se quiere construir. Eso es algo que nosotros vemos en la literatura de memoria, ¿no? Del Perú y de otros países, ¿no? Siempre esa búsqueda de cómo representar, cómo contar, qué lenguajes son suficientes o insuficientes para hacerlo. Entonces, también yo quise de alguna manera reproducir en esta novela ese ejercicio, que es un poco autobiográfico, pero también está alimentado por mi rol de académica, de investigadora, digamos, ¿no? Y entonces quise ir explorando cuáles eran los lenguajes que más me servían para poder ir contando esta historia, ¿no? Y pensar, bueno, aquí en realidad una imagen va a decir cosas que el texto no puede decirlo, ¿no? O viceversa. Yo voy a describir una imagen que no está porque me parece que la descripción puede ser más potente que la propia imagen que estoy describiendo, ¿no? O cómo se contradicen o se contraponen la imagen y el texto. O sea, como esa dimensión
de los lenguajes y sus tensiones y sus complementariedades me interesó, es algo que me daba ganas, me entretenía escribiendo de esa manera también, ¿no? Ujú. Claro, esas descripciones que dices o las partes en las que aparecen fotografías, yo mientras la leía pensaba justamente en esa como necesidad de, mm, de exponer algo, ¿no? De mostrar algo, ¿no? Sobre todo cuando hay una parte en la que se dice algo así como el silencio es el fantasma que persigue, ¿no? Y entonces como que de alguna manera era la manera de enfrentarse a eso, ¿no? Contándolo, plasmándolo, verbalizándolo. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que hay unas cuantas imágenes en el texto y yo creo que cada una de ellas cumple su función en particular. También está como toda esta, digamos, toda una estructuración de los personajes a partir de una descripción de una fotografía cuya fotografía no existe, no está en el libro, digamos. Y, y en algunos casos la utilización de una fotografía para mí era decir, bueno, realmente el texto, el lenguaje verbal no me asegura que yo pueda realmente construir la imagen que quiero dar de este personaje de manera cabal, intensivamente, ¿no? Así que creo que acá sí una fotografía va a permitir completar esa construcción. En otros casos, mientras escribía la novela, ponía una fotografía y decía, no, realmente lo que yo estoy contando respecto de esta fotografía o que yo estoy inventando, relatando, es mucho más potente que cualquier fotografía, porque permite además también a los lectores y las lectores imaginarse a su propia manera lo que estoy redactando. Entonces aquí la fotografía no va, ¿no? Y en algunos casos más extremos, como también lo hace la teoría sobre la narración del trauma, sí utilicé algunas fotografías pensando que hay asuntos que no se pueden poner en palabras realmente, ¿no? Pensando en ese principio, sí, acá no hay palabras que describan esto, mucho mejor esta imagen que lo pueda representar. Pero Ujú. es como un juego en el fondo, ¿no? También Claro. una cosa así de ir pensando cómo se representa, ¿no? Cómo se representa la representación, que es un eje, ¿no? Fundamental de las novelas, de la ficción en general. Ujú. Sí, de hecho, te pensaba también en el título de la novela, ¿no? El agua como elemento. Y es interesante porque en la novela uno encuentra pues no sé si la justificación sea la palabra, pero la novela está obviamente, gira en torno a la natación, a esta, digamos, exigencia de la natación, digamos, de competencia a la que sumergen a la protagonista, pero al mismo tiempo me resultó muy interesante que hay una escena en la que ella menciona una tina, por ejemplo, ¿no? Donde es para ella una especie de lugar seguro, de calma, ¿no? Es decir, el agua también de alguna manera puede representar lo mismo, ¿no? Bueno, mira, sí, efectivamente, y eso tiene relación con algo, digamos, con las zonas que yo he querido explorar en la novela, que donde nadie es excesivamente culpable ni libre de culpa absoluta, ¿no? De inocencia pura. He tratado de mirar como esas zonas fronterizas en el que, digamos, las cosas se desarrollan bajo una aparente normalidad, pero que si se mueven un poquito hacia un lado o hacia otro, ya dejan esa normalidad para constituirse en una irregularidad, en un digamos, transgredir los límites aceptables de la dignidad o de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, el agua también la trabajé en ese sentido. El agua, pues, es el lugar donde la protagonista se siente segura, donde como nadadora sabe flotar, sabe aguantar la respiración, se refugia, se zambulle para protegerse de insectos o lo que sea.
pero también es el lugar del sometimiento, es el lugar de la exigencia extrema, y en ese sentido deja de ser, por así decirlo, un poco un agua transparente para convertirse ya en agua turbia, en agua emposada. Entonces quise como explorar toda la gama de posibilidades, si existiera, ¿no? O por lo menos eso estaba en el norte. Explorar como la gama de posibilidades de estos simbolismos del agua y de lo que puede significar. Además, pues, de que el agua es como el símbolo, uno de los símbolos universales más aceptados, digamos, ¿no? Si es que uno acepta los símbolos como más aceptados del útero, la maternidad, y entonces como también poner en pensar el agua en esos sentidos te permite como instalar una radicalidad en la vida de este personaje también, ¿no? Como una esencialidad, por así decirlo. Ujú. Sí, ahora también que mencionabas el tema de la infancia y cómo de alguna manera creo que se normalizan ciertas cuestiones, ¿no? También pensaba en justamente esa normalización tiene que ver también con ciertas palabras que designamos para ciertas cosas, ¿no? Pensaba eso mientras leía una escena en la que hay una especie de confrontación entre la protagonista y su terapeuta, ¿no? A partir justamente de cuando ella regresa nuevamente a consulta, digamos, y sobre una palabra que él le deja, ¿no? Y ella simplemente va a decirle, no es la palabra, sino es otra, ¿no? Sí, bueno, esto, para quienes no han leído todavía la novela, transcurre en una segunda parte, ¿no? Porque la novela tiene como todo un desarrollo más amplio, más grande respecto de la infancia de esta protagonista, y luego saltamos como a la vida adulta, donde ella, por así decirlo, va tomando conciencia de la vida que ha vivido en su infancia y, y haciendo ciertas confrontaciones que le permiten elaborar, integrar y entender mejor esa infancia que tuvo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una escena donde confronta a un antiguo terapeuta y eso es lo que es la escena, tú lo has dicho, ¿no? Ella va a reclamar porque en su momento le interpretaron algo de su vida en términos de una palabra, que por cierto no se dice en la novela cuál es esa palabra, y ella va a reclamar eso y decir, usted no debió haber dicho esta palabra, debió haber dicho esta otra, ¿no? Entonces, igual, sí, hay un guiño ahí en la novela a ciertas, digamos, seguimientos terapéuticos, por así, o yo lo puse en términos de una relación de terapia, pero me parece que es más amplio, es una cuestión social que cuando no se aceptan o no se reciben bien como situaciones de victimización, así en términos como generales teóricos, eso suele revictimizar a las víctimas, ¿no? Volverlas a hacer sentirse en situación o volver a revivir la situación en las que fueron violentadas y volver a experimentar esa sensación de desamparo o de culpa o de vergüenza, etcétera. Entonces, como sociedades, por eso es súper importante nosotros, o sea, ya eso lo han dicho la feminista sobre todo, ¿no? Primero yo te escucho y acepto tu relato, no es que voy a poner en duda lo que se dice, ¿no? Entonces la representación de este terapeuta era un poco esa dimensión de lo social, de ir poniendo en duda, de equivocarse con los diagnósticos, de no creer, ¿no? Como de cuestionar un poco eso y este personaje pues vuelve a reclamarle eso, ¿no? Sí. Un poco para ir terminando, Lucero, digamos, tú tienes una vida académica, has publicado libros académicos, pero también poesía, y esta es tu primera, digamos, novela. Eh, ¿Qué tal la experiencia y si tienes, digamos, en proyecto otro proyecto narrativo? Sí, bueno, efectivamente he publicado varias cosas académicas y una poesía hace mucho, mucho tiempo. Ya estaba sacando la cuenta, además que este año cumple 25 años, creo, desde que publiqué ese libro de poesía, que fue mi primer libro de todos. Y el año pasado sí publiqué
otro libro como de relatos, unos géneros híbridos, digamos, que eran unas recetas de cocina, pero también recetas de vida para cuando la hija menor, digamos, ya abandona el hogar, ¿no? Y ya es como la madre se despide por última vez. Y bueno, y después esta novela sería como mi tercer libro no académico, por así decirlo. Y bueno, las ganas de escribir, sí, estoy haciendo como los primeros garabatos respecto de una próxima novela, pero todavía está en un estado muy inicial como para poder, digamos, asegurar o un tema o una fecha o un tiempo que me tomaría escribirlo, ¿no? Espero que no mucho, igual no escribiría así una novela muy grande ni nada, sino como me parece que los libros como una novela, digamos, ¿no? Como un libro corto que va al grano directamente con un tema que se desarrolla bien, pero que no se queda corto en el cuento, eso me parece como una medida perfecta. Para los tiempos que corren hoy en día también, que ya casi no tenemos tiempo de leer cosas tan largas, ¿no? Aunque no es una justificación para nada, pero eso. Así que sí, o sea, ahorita estoy trabajando en un libro académico y en paralelo estoy iniciando una novela, así que me robo mutuamente tiempo de ambas actividades para poder concretarlas, ¿no? Estupendo, estaremos atentos entonces a esos dos proyectos, al de ficción y al académico. Muchas gracias, Lucero, ha sido un placer conversar contigo. No, gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a todos también.